noches para todos. Repito, mi nombre es Evelio Molano, soy el jefe de mercadeo y asistencia técnica de Centelsa. Y bueno, estoy aquí acompañándolos al llamado de la asociación, que nos parece interesante. Hoy vamos a conversar un poco acerca de la cadena de la energía eléctrica, cómo se hace la generación de la energía eléctrica hasta llegar a nuestras casas, cómo es que podemos conectar ese computador, ese televisor, ese equipo de sonido de una manera tan sencilla y pues conocer toda la complejidad que existe atrás de esa generación de energía eléctrica y los cables que están involucrados en ella, ¿no? El medio de transmisión de esa electricidad que necesitamos, pues son cables, y cada cable tiene una particularidad, tiene un elemento muy especial, tiene unas pruebas que cumplir, unas normas de fabricación que cumplir, unas certificaciones que lo hacen apto para esa aplicación. Y es muy importante que esa aplicación pues no la vayamos a saltar, o que empecemos a utilizar otro tipo de cables para otras aplicaciones, que empecemos a asociar productos, que a veces lo vemos muy sencillo, pero que pues puede llevarnos a cometer grandes errores. Entonces, pues sin más preámbulo, yo quiero arrancar con la cadena de la energía. ¿Cómo es que es ese proceso de generación? Pues realmente Colombia es un país que hasta hace muy pocos años, éramos basados en generación hidroeléctrica, donde teníamos estos embalses de agua que hacían mover un rotor, y que a través de esa conversión de energía cinética lográbamos una energía eléctrica que luego era transmitida o transportada desde esa subestación hasta nuestros hogares a través de varios procesos que vamos a detallar a continuación. Hoy en día, pues las herramientas digitales nos han hecho la vida mucho más fácil. Tenemos muchos videos de cómo se hace esta generación de la energía eléctrica. Voy a proyectar, por ejemplo, este video. Aquí tenemos de generación hidroeléctrica, pero también tenemos un video de generación eólica, y también tenemos el video donde todo el mundo está pensando, que es el de la generación fotovoltaica. Obviamente todos estos videos los pueden ver desde nuestra página, es totalmente gratuito. Entonces voy a poner este video. Es un video muy corto, es un video que lo que buscamos es pues que las personas y ustedes pues conozcan este proceso de generación de una manera concisa, corta y muy entendible. También tenemos un video de generación eólica que también quiero que ustedes observen. Hola, soy Centelso el Teso. Acompáñame a conocer cómo es el proceso de la generación de energía eólica y sus elementos partícipes. Te presento el aerogenerador como dispositivo que convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica. En él encontrarás palas, buje, eje lento, multiplicador, eje rápido, generador, convertidor y torre. Ahora bien, su proceso para la generación de energía eólica es el siguiente. Primero, el viento que llega sobre las palas ejerce fuerza y las hace girar para que el eje lento transmita el movimiento a la misma velocidad de rotación de las palas y se conecte con el multiplicador para elevar la velocidad a más de 100 veces la inicial. Después, el eje rápido transfiere la velocidad de las rotaciones del generador
y el convertidor se conecta por medio de cables Centelsa a el transformador para así elevar la tensión y poderla transportar por medio de los cables Centelsa hasta la subestación. En ella se eleva a alto voltaje la tensión para posteriormente disponer la energía generada en las redes de distribución y, finalmente, transportar la energía por medio de cables Centelsa hasta los hogares. Centelsa es experiencia y respaldo que dan vida a tus proyectos. Bien, ahí viene un resumen también de lo que es esta cadena de la energía, y nos falta otro video que pues por aspectos de tiempo voy a saltar, pero aquí les van a quedar los links, y además en nuestra página de Centelsa pues pueden ver todos estos videos de YouTube totalmente gratuitos y los pueden descargar en el momento que quieran desde su celular, tablet, computador, en fin. Bien, pues ahí veíamos que estamos hablando de la generación de la energía eléctrica, digamos que lo conforman varios pasos. Lo primero es la generación, como les decía en un principio, pues en Colombia nos basamos en la generación de energía hidroeléctrica, donde teníamos unos embalses de agua que al dejar caer esta agua pues movía un rotor, y esta conversión de energía cinética nos llevaba a una conversión de energía eléctrica que era transportado a un transformador. Este transformador tiene el nombre de elevador porque elevaba ese nivel de tensión para poderlo transmitir. Esto se hace porque siempre cuando se hacen estos embalses, pues se hacía muy lejos de las ciudades, muy lejos de las grandes urbes, y nos tocaba elevar ese nivel de tensión para que las pérdidas que voy teniendo por distancia, pues no fueran tan considerables y pues al finalmente no tuviera nada que alimentar. Entonces me llevo a través de estos cables, todos hemos visto estas torres cuando viajamos, que son torres de transmisión, y llegamos finalmente a las subestaciones. La subestación, la que se encarga es el proceso de transformación, de bajar ese nivel de tensión, de volverlo un nivel de tensión para un proceso siguiente, que es distribución de energía eléctrica, ¿no? Entonces tenemos lo que es distribución primaria aérea, que es la que comúnmente vemos en nuestras ciudades, que son unos postes que van acompañados con unas líneas aéreas generalmente desnudas, y aquí derivábamos a un transformador, que este transformador vuelve y me baja este nivel de tensión de media tensión a un nivel de baja tensión. Llegamos a una red de distribución secundaria y de ahí alimentan a nuestras viviendas, o alimentan a la industria, o alimentan a un conjunto de apartamentos. Importante pues que digamos que cuando hablamos de casas siempre se utiliza la red de distribución secundaria, pero que cuando hablamos de industrias y edificios, pues compramos el gran bloque de energía, el gran bloque de distribución primaria aérea de niveles de media tensión. Y también existe una distribución primaria que es subterránea, que es en esos lugares donde no podemos tener estas líneas aéreas porque el espacio no nos lo permite, porque son lugares donde, digamos, existen museos, casas famosas, y pues esta distribución primaria de pronto impacta ambientalmente, visualmente el sitio. Entonces se utilizan cables subterráneos, que son cables de media tensión, que tienen unas características especiales. ¿Todo esto en qué se traduce? Pues en una necesidad de cables, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la distribución primaria aérea, pues les hablaba que sí, generalmente vemos cables sobre unos postes. Estos cables son de aluminio desnudo. Algunos los conocen como ACCR, pero vamos a ver que existen un gran número de familias. Existe el transformador de poste, que lo que se hace, se encarga de bajar este nivel de transmisión, de distribución primaria aérea, perdón, que generalmente está en el orden de los 13.200, los 11.800 voltios, que es un nivel alto, un nivel de media tensión, y este transformador nos lo baja a 220, 440, en fin, para hacer la distribución secundaria. Y de aquí llegaban y se deriva a través de un cable que llamamos el famoso cable de acometida, el cable antifraude, en fin, que alimenta estas viviendas. Importante o muy importante, no olvidar que siempre vamos a necesitar, digamos que los sistemas de puesta a tierra, ¿no? Al aterrizar nuestro sistema para dar una seguridad. Y aquí, pues en las industrias, no
como les decía, ellos compran es el gran bloque de media tensión, incluso industrias que compran bloques de media tensión de 35.000 voltios, o sea, 35 kilovoltios, 46 kilovoltios, pues dependiendo de la industria que queramos alimentar, y entre más grande se compra ese gran bloque de nivel de tensión, pues digamos que tienen unos beneficios económicos. Estos se pegan a través de la línea también de distribución primaria aérea y llegamos a través de un cable denominado media tensión. Ustedes han visto estos postes que hay un tubo aquí metálico generalmente acompañando este tubo, pues por aquí van pasando un nivel de tensión muy alto, 15.000 voltios, 35.000 voltios, 46.000 voltios, y esto de manera subterránea llega hasta la subestación de la industria y alimenta todos los equipos que se requieren. Ahora, aquí adentro pues tenemos cables para construcción, tenemos cables de control, flexibles, magnetos. Digamos que la industria consume muchísimos cables y pues Centelsa tiene un portafolio muy amplio para este tipo de aplicaciones. Cuando vamos a hablar de los productos de Centelsa, y quiero enfatizar, sobre todo pues en esta época, que siempre exijan cables y alambres Centelsa original. Digamos que sabemos que por ahí en el mercado podemos encontrar cables que los denominan económicos. En estos días nos encontramos un cable que se llamaba Catelsa. Le hacen un juego de palabras. Entonces, la importancia de siempre comprar en un sitio seguro, digamos, un lugar de confianza, un lugar que les brinde esa seguridad, y también sospechar, ¿no? A veces somos muy inocentes y nos encontramos con unas promociones de cables Centelsa muy económicos, muy por debajo de lo que está el mercado. Y bueno, eso también nos debe de alertar a nosotros y empezar a sospechar por qué está tan económico este y el resto de los lugares, digamos, que están vendiendo a un precio. Y lo segundo, aclarar que Centelsa solo maneja una calidad, ¿no? Nosotros no tenemos ni conductores económicos, ni marcas económicas, ni conductores de bajo presupuesto. En fin, nuestra calidad es total, es la mejor que podemos brindar, y siempre un cable de Centelsa es el mismo que vendemos en Colombia, como el que vendemos en Ecuador, como el que vendemos en Perú, como el que vendemos en Brasil, como el que vendemos en Estados Unidos. En fin, nuestra calidad es garantizada para cualquier tipo de cliente y no existen esas líneas económicas que por ahí he visto que han intentado en algunos momentos mencionar. Entonces, vamos a ingresar a ese portafolio de cables de Centelsa. Lo primero es hablar de los cables de cobre desnudo. ¿Dónde se instalan estos cables de cobre desnudo? Pues hombre, uno los ve en todo lo que son las famosas mallas de sistemas de puesta a tierra. Aquí tenemos una imagen que nos aclara mucho lo que es un alambre, lo que es un cable, digamos, con cableado normal, y lo que es un cable extra flexible. Y uno se da cuenta que la flexibilidad depende del número de hilos que tenga el conductor. Obviamente pues se comparan entre los mismos calibres, ¿cierto? Pero pues siempre el más rígido, el más sólido, el más duro va a ser ese alambre, y por eso algunos países no permiten la instalación de alambres en muchas aplicaciones. Pero en Colombia todavía lo hacemos para instalaciones residenciales. Tenemos un cableado normal y tenemos un cableado extra flexible, ¿no? Que ustedes lo ven en aplicaciones de cables para batería, cables duples, cables para soldador, que nos permiten digamos, una maniobrabilidad adicional. Esto es bien importante. En Colombia está pasando algo que es que pues a nosotros nos llegan a veces especificaciones de Europa, como que nos llegan también especificaciones americanas. Entonces tenemos unas clases de cableado. ¿Qué significa las clases de cableado? Pues cuántos hilos deben de tener un conductor de un calibre específico para su aplicación. Por ejemplo, aquí las normas europeas hablan de clase 1, clase 2, clase 5 y clase 6. Y la clase 1 es la que nosotros conocemos como el alambre, es el más sólido de ellos. Clase 2 es el de 7 hilos, como lo llamamos algunos en el argot normal, decimos deme un cable de 7 hilos. Y los clase 5 y clase 6 pues ya son cables flexibles.
Cuando hablamos de norma americana, pues esto es muy similar. La cableado clase B podría decirse que es el conductor clase 2 en norma europea y a veces nos toca hacer estas similitudes. En normas americanas, también como pasa en normas europeas, a medida que yo voy aumentando en el abecedario, y aquí en norma europea, a medida que yo voy avanzando en el número, lo que quiere decir es que mi cable o mi conductor es más flexible. Y por eso he puesto esta imagen aquí donde ustedes ven un cable con muchos hilos y lo he puesto ya desde el cableado clase G. Entonces ya son cables extra flexibles, son cables que se requieren para muchas aplicaciones. Ahí está incluidos los encauchetados, por ejemplo, los duples, muchos de estos cables que ustedes a diario, digamos que utilizan en sus instalaciones o que todos conocemos y digamos que manipulamos en nuestro hogar. Todos cuántas veces hemos cogido una extensión de nuestra casa para conectar uno o dos equipos. Ese cable tiene que ser, digamos, de una flexibilidad superior a la que generalmente estamos acostumbrados a manejar en instalaciones residenciales. Entonces miren que hay una tendencia europea y una tendencia americana, pero digamos que esas normas son muy específicas en determinar número de hilos, los calibres, vamos a ver que son diferentes. Y la norma pues nos dice, venga, cuántos hilos yo debo tener, por ejemplo, para un calibre, esta es una norma europea, por ejemplo, para un calibre 4 milímetros cuadrados, él dice, en cobre usted debe tener mínimo 7 hilos si es circular, si es compactado 6, en fin, él le va diciendo esto y esta norma solo exige valores de resistencia eléctrica. Y en los cables flexibles, pues aquí no nos dice el número de hilos, pero sí nos dice el diámetro del hilo que debe cumplir, el máximo diámetro de cada hilito. Entonces, por ejemplo, un cable 0.5 milímetros para un cable muy flexible y nos dice que un hilo no debe superar el diámetro de 0.21 milímetros. Es casi un cabello, pues, de una persona. Entonces, son diámetros muy finos que hacen que sean extra flexibles. Y esos, digamos que ya sabemos que se tienen una aplicación especial. Entonces, nos encontramos con cables 7 hilos, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, ustedes ven, aquí están 7 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hilos de cobre en este caso. Y esto, pues si ustedes lo miramos por norma europea, le llaman cableado clase 2. Pero si lo miramos por norma americana, es lo que se denomina clase B. ¿Por qué les hago la salvedad? Porque pueden encontrarse calibres en normas europeas como en normas americanas. Generalmente y en Colombia somos muy apegados a las normas americanas, pero pues hay algunas aplicaciones donde nos permiten el uso de cableados norma europea. Aquí vemos ya un cableado calibre 25 milímetros cuadrados, ya para un cableado superior, clase C. Miren, aquí ya es un cableado extra flexible, es un cable pues de muchos hilitos. Por ejemplo, en cableado clase K, este tiene 7 torones de 60 hilos de 0.254 milímetros. Entonces son hilos muy delgaditos que lo que nos permiten y nos brindan son flexibilidad. Nosotros bajo norma americana hablaríamos de un clase K y en norma europea hablaríamos de un clase 5. Digamos que como han existido estas mezclas de calibres americanos y AWG, AWG milímetros cuadrados, pues también las normas han sido, digamos, han reconocido esa combinación, digamos, esos lineamientos y algunas normas, por ejemplo, esta tabla que la tomé de la UL 44, que es una norma bien usada en Colombia, pues nos dice, mire, un calibre de milímetros cuadrados, 2.5 milímetros cuadrados es casi un 14 AWG. Un calibre 4 milímetros cuadrados es casi un 12 AWG. Un calibre 10 milímetros cuadrados es casi un 8 AWG. Ya nos dio esta tablita de equivalencia y ya muchas normas las están manejando. Si ustedes no tienen esta tabla, pues aquí simplemente nuevamente ingresan a la página de Centelsa. Como les decía, digamos que aquí hay una cosa que llama el simulador técnico. El simulador técnico. Aquí ustedes simplemente entran aquí a esta pestaña donde dice equivalencia entre calibres AWG y milímetros cuadrados. Este, por ejemplo, escoge, me hace el favor y me da un 10 milímetros cuadrados.
bueno, usted lo que requiere es un calibre 8 AWG. Entonces, este simulador técnico de la página de Centelsa, pues es muy fácil y nos ayuda mucho a tener esas respuestas óptimas. Por ejemplo, decíamos que un 2.5 milímetros cuadrados corresponde a un 14 AWG. Entonces, esto nos hace a nosotros pues que tengamos esa información mucho más rápida, de una manera pues más eficiente, porque a veces irnos a estas normas pues nos complica. Y ustedes saben que en Centelsa pues van a encontrar un aliado para tener esos datos a la mano. También hay algo que es importante conocer de los cables. Existen los cables con cableado normal, donde los hilos son totalmente redondos. Miren que todos los hilos de afuera son totalmente redondos, ninguno está achatado, ninguno está, digamos que, compactado o de alguna otra forma su área diferente, y se llama cableado normal. Ese se utilizan los cables flexibles. Pero también existen cableados comprimidos. ¿Comprimidos qué es? Que yo empiezo a hacer la cuerda un poco más pequeña, reduciendo el diámetro de la cuerda, pero el área se mantiene igual. Yo no estoy aquí, digamos que quitándole cobre, como dicen algunos, sino que estoy deformando los hilos para obtener un diámetro menor. Y están los cableados compactados, que miren, este es un cableado que prácticamente el hilo externo ya es un trapezoide, ya no son redondos, sino que han tomado otra forma. Y yo tuve una reducción del diámetro del 8%. Y ustedes dirán, ingeniero, ¿y por qué tan importante que el diámetro sea más pequeño? Pues eso nos permite a nosotros instalar más cables dentro de un ducto. Algunas instalaciones, créanme que ya existen conductores dentro de una tubería y el porcentaje de ocupación del ducto pues no da más, y tener ese tipo de cableado, ya sea compactado o comprimido, pues nos va a brindar una ventaja adicional. Además, los cableados compactados son los que generalmente se utilizan en cables para media tensión aislados, que son los cables, digamos que hablábamos de 15.000 voltios, de 35.000 voltios, de 46.000 voltios, que se usan en la distribución primaria subterránea. Entonces, por eso existen este tipo de cableados compactados, comprimidos y normales, para disminuir ese diámetro y poder tener, digamos que primero un porcentaje menor de ocupación de ductos, y en cables de media tensión, pues como estamos hablando de niveles de tensión tan altos, en estos espacios se van a generar líneas de campo eléctrico. O sea, un cable energizado a 15.000 voltios, 35.000 voltios, aquí hay unas líneas de campo eléctrico muy fuertes. Recuerden que el campo eléctrico siempre es perpendicular a la superficie. Entonces aquí va a haber un trabajo, un esfuerzo eléctrico muy importante, que si yo lo reduzco, esos espacios aquí en un cableado compactado, pues voy a hacer que el esfuerzo eléctrico aquí sea menor, no vamos a tener tantas líneas de campo eléctrico, una incidencia de campo mayor, y eso nos va a permitir un mejor comportamiento, sobre todo, como les decía, en esos cables de media tensión aislados. También tenemos otro gran número de configuraciones de cables, tal vez no todos los conozcamos, pero por ejemplo tenemos cableado sectorial. Estos cableados sectorial se utilizan en cables ya para alta tensión. Cuando hablo de alta tensión aislados, estoy hablando de cables de 69.000 voltios en adelante, hasta aproximadamente 230.000 voltios. Y ya cuando hablamos de 230.000 voltios hacia arriba, pues estamos hablando de cables de extra alta tensión. Son cables ya, pues digamos que con unas características superiores, y son cables muy especiales, que no solo en esos proyectos no se vende solo el cable, sino que se vende todo, hasta la instalación, porque son proyectos bien complejos. Aquí hay algo que quiero conversar con ustedes y que aclarar sobre todo. Mucha gente le dice a uno, ingeniero, yo quiero un cable de template blando, semiduro y duro. Eso no es tan fácil de medir en campo. Me explico. Un alambre, ustedes saben que es rígido, un alambre que vamos a instalar en campo es un alambre rígido, pero esos alambres generalmente son de temple suave o blando. ¿Y cómo se logra medir eso? A través de algo que se llama la carga de ruptura o elongación del conductor.
pero usted al tacto lo siente duro. Y la única forma de validar de que si es duro, semiduro o blando, pues es a través de un dinamómetro que permita elongar ese conductor. Entonces, algo que sí debe ser es que todos los cables aislados que utilizamos en baja tensión deben ser de temple blando o suave. El que tenga ese temple blando o suave es lo que hace que tenga esa conductividad del cobre. El cobre tiene una conductividad del 100% IAX y el cobre, todos los conductores aislados en baja tensión son de temple suave. Hay que recordar eso. Y así usted lo sienta duro, pues es de un temple suave. Y eso también algunas veces uno ve algunos alambres que de pronto no cuentan con certificación, tienen una dureza superior a lo que tradicionalmente manejamos, porque son alambres que no han pasado por procesos de recocido, o el cobre no es cobre, sino que tiene algunas otras aleaciones o le han mezclado con algo, y pues ahí empieza a perderse esa conductividad de 100% IAX. Hablemos de líneas aéreas desnudas. Este tema me gusta mucho porque muchas veces nosotros los vemos en los postes y pensamos que esas líneas, como no están chirriando, como no están chispeando, como no están, no se ve caliente, pues las vemos de una manera en cierto modo jovial. Vemos pájaros que se montan en estas líneas y la gente pues piensa que manipular una línea de estas pues es muy sencillo, y aquí hay que tener mucho cuidado. Una línea aérea generalmente desnuda, lo mínimo que debe estar transportando son 11.200 voltios. 11.200 voltios. O sea que usted en la casa, recuerde que nosotros nos conectamos a una red de 110 voltios, 115, 120 voltios. En la industria 440, en fin, pero generalmente nosotros estamos muy cerca de los 110 voltios, ¿cierto? Es como lo que más nosotros utilizamos o manejamos en el día a día al conectar nuestros electrodomésticos. Pero cuando yo les digo que estamos pasando de 110 voltios y todos sabemos el riesgo eléctrico que hay en nuestras casas, y yo les digo, no, miren, van a pasar a no 110, sino 15.000 voltios, pues hay que tener todos los cuidados, digamos, del sitio y entender que no podemos acercarnos a estas líneas, ¿no? Hay mucha gente que sube un andamio o empiezan a pintar una fachada o empezamos a hacer otro tipo de actividades. Desafortunadamente en Colombia tenemos un método de construcción que yo he denominado piramidal inversa. ¿Cuál es la pirámide inversa? Pues que yo tengo una casa de un primer piso y cuando construyo el segundo piso, le saco un balconcito. Y cuando construyo el tercer piso o la terraza, le saco más balconcito. Y resulta que yo ahí, por desconocimiento, me estoy acercando a estas líneas aéreas desnudas. Y pues esa cercanía, esas distancias se están violando, algo que llaman las distancias de seguridad, y pues podemos cometer algún error o puede decir, digamos, existir en algún momento un accidente por ese desconocimiento. Entonces, estas líneas desnudas son en aluminio. ¿Por qué el aluminio? El aluminio es más liviano que el cobre, su conductividad es menor, la conductividad del cobre es del 100% IATS, la del aluminio es de un 61%, pero pues digamos que esa ventaja de que sea más liviano y realmente también que sea más económico hacen una gran diferencia. Yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos países y en el único lugar donde logré ver líneas aéreas de cobre fue en Perú. Y eso que las estaban reemplazando porque desafortunadamente ustedes saben que hay gente que, digamos, no saben esto de los niveles de tensión e intentan robar estos conductores que están energizados a 15.000 voltios como mínimo, pues se presentan muchos accidentes. Entonces aquí están las líneas de conductores de aluminio. Existen diferentes aleaciones, aluminios de 1350, 6201, y el que más usamos en Colombia es algo que se llama el ACSR. Algunos le dicen el que tiene alma de acero. Resulta que pues, se refieren a un conductor central que es en acero
y está galvanizado para evitar la corrosión. Entonces, y aquí afuera, alrededor, pues lo están acompañando hilos de aluminio de alta pureza, 1350, que forman todo un conductor ACCR. Este conductor es ideal porque este acero es el que me permite templarlo entre los postes, el que me permite, digamos, tener menores vanos, el que yo le puedo aplicar fuerza, tensión, para que la línea no me quede muy curveada o muy caída, ¿cierto? Entonces, yo me quede con esas famosas flechas muy bajas, porque también es un riesgo. Entonces, ese conductor, ese se